El caso mexicano preocupa mucho a América Latina porque está vinculado al narcotráfico, con el terrorismo, con la Sí. delincuencia organizada, con el gobierno, corrupción. ¿Cómo es este tema de los nuevos delitos internacionales? Y está muy ligado con un tema que nos debe preocupar a todos los latinoamericanos, que es la crisis de institucionalidad. El Estado, ¿no? Eso se está viendo muchísimo en el caso de México, cómo las instituciones han sido penetradas por estas redes delictivas, ¿no? Por estas organizaciones delictivas y de alguna manera impacta en la capacidad de resolución de muchos de los asuntos, ¿no? O sea, que el delito se ha internacionalizado y se ha modernizado, agarrando la globalización también como recurso, ¿no? Claro, y es parte de las consecuencias precisamente de que el mundo es cada vez más pequeño, está cada vez más interconectado. Eso tiene extraordinarias ventajas para los estados que están preparados para hacerle frente a esa situación y sacarle el mayor provecho. Pero no todos los estados están en capacidad de hacer Sí, eso. aunque hay tratados internacionales sobre narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, corrupción, pero no hay ni siquiera tipificación, como es el caso de la Corte Penal, en el caso del narcotráfico y del terrorismo, ¿no? La Corte Penal no tiene nada que ver con este tipo de delitos y además en este caso específico de México uno también tendría que empezar digamos como a revisar con mucho detenimiento si se trata de un problema estrictamente internacional o es un problema estrictamente nacional mexicano, ¿no? Para ver cómo debe ser abordado. Yo creo que el reto que tiene el presidente mexicano Peña Nieto no es menor, es sumamente alto, sobre todo considerando el posicionamiento de México en todo lo que es la estructura económica latinoamericana. México es una de las economías más importantes de América Latina, ha tenido un importante crecimiento y sin lugar a dudas esta situación de violencia al interior del país va a afectar y eso va a tener una incidencia directa inclusive, ¿por qué no?, en la gobernabilidad que va a enfrentar Peña Nieto en los próximos meses. Ahora, en América Latina, países como el nuestro, Brasil y tantos otros, el hecho de la delincuencia, la inseguridad, Sí. grupos armados al margen de la ley, ese ejemplo mexicano es una lección para evitar que caigamos en eso, ¿no? El ejemplo mexicano ya ha debido ser también el ejemplo colombiano tomado en cuenta, ¿no? Porque Colombia ya transitó hace Claro. muchos años por una situación similar. En Colombia recordemos que las organizaciones paramilitares nacen precisamente con una suerte de complicidad de las instituciones del Estado para coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros. Y posteriormente los paramilitares se les fueron de la mano al Estado, ¿no? Entonces, definitivamente pensar en la resolución de una situación de violencia con más violencia no es una opción viable para ningún Estado. Por cierto, tenemos un colega también vinculado a las relaciones internacionales que va a hablar del tema de los delitos informáticos, porque Ajá. también hoy en día con el espacio cibernético estos delitos se hacen mucho más universales, internacionales, ¿no? Así es, no hay fronteras, no hay límites definitivamente, todo está al alcance de un clic, ¿no? Basta con tener la posibilidad de pisar una tecla para poder hacer cualquier cantidad de desastre a nivel De todas maneras, internacional. vamos también a otro tema con la licenciada del tema del Medio Oriente, que no podemos olvidarlo, y Giovanna de Michel nos va a dar su comentario también. Tenemos la nota. Luego de declarar a finales de junio un califato en algunas ciudades de Siria e Irak, el grupo yihadista pasó a autodenominarse Estado Islámico, pues no era su intención limitarse a los primeros territorios parcialmente controlados. La idea, crear un Estado musulmán para luego expandirse al resto del mundo árabe, con Siria e Irak como bases. Iniciaron en Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak tras meses de ofensiva. Su estrategia continuó hasta lograr el dominio de Baiji, Tikrit, Ramadi, Samarra y Fallujah. Actualmente combaten en las afueras de Bagdad como parte de su lucha por la conquista de la región. Con un arsenal de armas capturadas y recursos naturales bajo su control, el conjunto interviene en gran parte del norte de Siria, principalmente en la gobernación petrolera de Deir al-Sur. Las ciudades de Abu Kamal y Raqqa también fueron ocupadas por los rebeldes. Otro punto de combate y el más espinoso para los insurgentes es la ciudad de Kobani, estratégica por su ubicación a tan solo 400 kilómetros de la frontera con Turquía. El objetivo, lograr llegar a Alepo, el centro económico de Siria, avanzar hacia otras zonas poseedoras de campos petroleros y dominar una parte de la franja limítrofe entre ambos territorios. En los lugares bajo el mando del Estado Islámico, imponen su interpretación de la ley musulmana, infundando el miedo con su presencia y amenazando al occidente con generar más violencia de no permitirles seguir a cabalidad los planes de conquista. Elieni Dib Cayazo, Globovisión. Sí, profesora Michel, más allá de esta situación del drama interno de la sociedad árabe musulmana y el conflicto,
para América Latina también es unas lecciones que tenemos que sacar. Es parte de lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás, Julio César. Lo que estamos viendo con el grupo ISIS es consecuencia precisamente de esa estrategia de armar a unos grupos irregulares para hacerle frente a otros. No olvidemos que ISIS nace de una incisión que se produjo dentro del grupo de Al-Qaeda y de alguna manera hubo sectores que armaron a ese grupo con la intención de que combatiera al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Y resulta que posteriormente ISIS comenzó a tener sus propios intereses, sus propios objetivos y ahora reivindica su autonomía en una lucha que tiene aterrado al mundo entero y que puede tener consecuencias tremendas para toda la humanidad. Que fue el caso también de Al-Qaeda. Estados Unidos se armó para enfrentar a los rusos que ocuparon la zona de Afganistán y después las armas se convierten contra otros. O sea que armar a quien sea para defender una tesis de nada vale. Y fíjate que no aprenden la lección, porque ahorita están armando a los kurdos en el norte de Irak precisamente para que cumplan el mismo objetivo de atacar a ISIS. Y uno no sabe cuál va a ser realmente el uso que se le va a dar a esas armas cuando ya la presión de ISIS disminuya y las armas sigan en poder de los kurdos. Y de hecho se les complicó ya el problema porque Turquía, que tiene el problema de confrontar a ISIS, ahora quiere confrontar a los kurdos porque los kurdos quieren la independencia inmediata. Así es, y Turquía está exigiendo que la confrontación se haga en tierra, que definitivamente debe haber una coalición de países que los ataquen en tierra, porque los ataques aéreos no van a lograr, digamos, eliminar al grupo ISIS. Probablemente delimite su campo de acción desde el punto de vista físico en el territorio, pero no los elimina. Claro, hay dos variables que no tenemos en América Latina, la petrolera, que es tan importante para toda la región, y la religiosa, que es el enfrentamiento entre grupos sunitas y chiitas y todo lo que ha habido en la historia. Eso complica más. Así es. Y el tema de lo religioso, si bien no lo tenemos aquí en América Latina con esa incidencia, con esa gravedad, nos debe llevar a otra reflexión importante, que muchos de los temas que se generan o de los conflictos que se generan basados en diferencias religiosas tienen que ver con el tema de la necesaria inclusión. Cada día el ser humano pide más inclusión, cada día los grupos buscan más inclusión y precisamente al no garantizarle la inclusión se producen pues estos desmanes y estas acciones extremas por parte de quienes se sienten excluidos, ¿no? Ucrania, ¿cómo sigue la situación con Rusia? Que es otro tema también que preocupa porque están las grandes potencias. Es Putin y Barack Obama, pero es la Unión Europea. Así es. Está prevista una reunión para mañana entre Putin y Poroshenko, también con la participación de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés François Hollande, para tratar de buscar una solución negociada a todo este asunto. Putin está jugando hábilmente con la comunidad internacional y con Ucrania e inclusive con los Estados Unidos porque le da la orden a sus tropas de adelantar, les da la orden de retroceder. Es decir, está generando ahí una sensación de ambigüedad, de incertidumbre sumamente alta que está afectando a toda Ucrania, ¿no? Además tiene la amenaza del petróleo para Europa que viene el invierno y es el único recurso que tienen ellos más cerca, ¿no? El petróleo y el gas. Y el gas. Así es. Es un problema realmente importante para ellos. Y el tema del petróleo, bueno, es un tema que lo vemos ahí presente en el caso de Ucrania, en el caso de Rusia, más vinculado al área del gas, y lo vemos también presente en el caso del Medio Oriente y lo vemos presente en Venezuela. Aunque el petróleo con la caída del precio precios pareciera que es total, ¿no? Y sigue siendo generalizada. Así es, han caído los precios, pero hay también quienes sostienen que los más beneficiados con esta caída de los precios del petróleo son precisamente los países productores y entre ellos básicamente los países de la OPEP. ¿Por qué? Por el repunte que ha tenido la producción del petróleo no tradicional en los Estados Unidos. Eso es una fórmula. En la medida en que baje el precio del petróleo tradicional, en esa medida ya no es rentable para Estados Unidos seguir produciendo petróleo, ¿no? Y que además también a nivel mundial la economía se ha enfriado, hay menos demanda, por lo tanto hay menos necesidad de petróleo ahorita y los precios bajan. No quiero terminar, Giovanna, sin un punto porque empezábamos con el Consejo de Seguridad. Cuando somos miembros del Consejo de Seguridad tenemos más responsabilidades y debemos actuar más seriamente en el contexto internacional, sobre todo cuando haya decisiones como las que hubo hace poco de derechos humanos en materia venezolana. Habría que seguir, aunque no son obligatorias, esas recomendaciones dentro del espíritu de lo que es Naciones Unidas. Bueno, no sé si habría que seguirlas, ya eso pudiera ser parte de una decisión política del Estado venezolano, pero lo que sí no habría que hacer es descalificar ni la decisión ni al organismo que emite la decisión, porque es un contrasentido muy grande. O sea, por una parte nos alegramos de pertenecer a un órgano de la Organización de Naciones Unidas, como es el Consejo de Seguridad, y por otro lado descalificamos a otro organismo en el cual inclusive tenemos un asiento. Porque son 47 miembros. Y Venezuela es parte, Venezuela es uno de esos miembros en el Consejo de Derechos Humanos. Que además es una redefinición, porque la vieja Comisión de Derechos Humanos era muy ineficaz, ahora le han dado mucha importancia y ahí está Venezuela y es eso los que dicen
que hay unas normas que deben aplicarse en el país. Así es. Lo interesante de este dictamen del Consejo de Derechos Humanos, por lo menos en el caso de Leopoldo López, es que ellos hacen referencia a una serie de acuerdos y tratados internacionales que, según la visión del Consejo de Derechos Humanos, han sido violados. Entonces, si bien el dictamen del Consejo de Derechos Humanos no es vinculante, es decir, no genera obligación desde el punto de vista jurídico para Venezuela, allá hay un tema que enciende las alarmas porque Venezuela está quedando como un violador de los tratados y los acuerdos internacionales. Sí, de hecho citan artículos concretos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y artículos de la Declaración Universal que también forman parte de obligaciones para los gobiernos. Así es, así es. ¿Qué recomendarías entonces? Ver con mucha seriedad las Naciones Unidas. Yo recomendaría no descalificar ni el dictamen ni al organismo. Venezuela tiene todo el derecho de decidir si acata o no acata la recomendación. Claro. Eso es como que si yo te doy un consejo, tú decides si tomas o no tomas el consejo. Claro. Pero no descalificar al organismo y no descalificar el dictamen. Yo creo y ahora que estamos en el Consejo de Seguridad, pues ver con más atención el trabajo profesional del Consejo de Seguridad. Muchísimas gracias, Johanna Michel. Siempre es agradable conversar con ella. Maneja muy bien todos estos temas. Es profesora universitaria en la Escuela de Estudios Internacionales. Después tendremos también el tema de los delitos informáticos con otro profesional también con una larga experiencia diplomática, el doctor Zarraca. Ya regresamos.